diferentes aspectos sobresalientes de la vida de Juárez. El enmarcar la estancia de Benito Juárez aquí en Chihuahua, es decir, precisamente como dices tú, el decir que Chihuahua fue importante, aparte de los sucesos o los tiempos que tú mismo estás diciendo, en un momento en el que la República se encontraba en un momento complicado. Era un momento en el que Chihuahua, como el resto de su historia, y creo que hasta nuestros días todavía, se encuentra muy alejado del centro del país, pero a la vez en un sitio estratégico que hizo que Juárez llegara aquí a Chihuahua por el apoyo de los chihuahuenses. Es una frase muy trillada, a lo mejor decir, bueno, es que Chihuahua es una tierra de valiente y leal, pero sí lo es en este caso concreto, porque llegó, se le dio asilo, se le dio asiento, se le dieron las condiciones para llevar un gobierno que era complicado, y en eso estuvieron metidos muchos chihuahuenses. Por mencionarte algo, estuvo Luis Terrazas, que es uno de los personajes a lo mejor más satanizados después, con la que fue la Revolución Mexicana, pero que en este momento cumplió la función de apoyar a la causa republicana. Entonces el Museo Casa Juárez trata precisamente de eso, de que la gente vea que en un espacio en el cual todos nosotros transitamos, ahí vivió, ahí despachó, sufrió y gozó el presidente Juárez, que es un estandarte de la historia nacional. Como tú bien decías en el corte, bueno, los héroes son de carne y hueso, precisamente. En este museo tenemos a un personaje que era de carne y hueso, que tuvo sus errores, que también tuvo sus virtudes, pero que actualmente se está precisamente tratando de eso, de desmenuzar, de separar, de desglosar todo lo que el presidente Juárez hacía, y no nada más el presidente Juárez, sino todo este movimiento, o esta parte de la historia que era, no nada más era Juárez, sino que había todo un pensamiento liberal, que estaban luchando contra fuerzas conservadoras, y es precisamente eso, un momento determinado de la historia reflejado en un espacio que es el Museo Casa Juárez. Creo que con lo que decías tú en el corte, el mismo proceso histórico, la misma evolución de las naciones, en este caso México, se ha encargado de desmitificar muchas figuras, y no lo estoy diciendo en un sentido negativo. Por ejemplo, durante la época de Porfirio Díaz, pues se crearon todas estas figuras, específicamente la de Juárez, ese Juárez intocable, que nunca se equivocaba, y otras cosas. Después llega personajes, o después llega la revolución en la que se enarbolan o sobresalen personajes, por decir algo así, el muralismo mexicano, que pone a los personajes de carne y hueso, los transmite por medio del arte, les da matices, y actualmente, aunque todavía existen las dos corrientes, ver al héroe de bronce o al ver el héroe del libro de texto, pero también existen ya otras tendencias de decir, bueno, Benito Juárez hizo a lo mejor un desatino en ciertas cuestiones de gobierno, tuvo aciertos en estas otras, entonces por ahí va el asunto. Sí, y comenzando, y qué bueno que lo mencionas, porque estamos ahorita en el principio de darle a alguien que fue gente de él, que luchó con él, cosa, pues estábamos hablando nada más que Porfirio Díaz. Porfirio Díaz ahorita están viendo que a lo mejor si no fue dictador no tendríamos el país y seguiríamos en una guerra, porque él fue la que pudo amarrar todas las fuerzas, aunque no cumplió con lo que se pactó, de repartir las tierras, de hacer lo que se dio. A lo mejor se preocupó más por hacer una entidad fuerte ante las demás países, y ahorita se está estudiando. Pero ¿cuál es la relación, por ejemplo, ahorita que tú lo mencionas? ¿Cuál es la relación? Y a lo mejor sería tema muy importante irlo a ver a futuro. ¿Quién fueron los personajes de Chihuahua que participaron con él, con Juárez, para que se diera esta protección? O sea, mencionamos a don Luis Terrazas, ¿verdad? Hombre conocido en el mundo porque fue uno de los hombres más ricos del mundo en su tiempo, ¿verdad? Hay anécdotas muy famosos que a cualquier chihuahuense le gusta comentar cuando está afuera, decir que él fue el que patrocinó el primer ferrocarril de Chihuahua a Nueva York, y cuando le preguntaron cómo iba a pagar, pues le dijo, pues con becerros, y nomás que tengo una duda de qué color los quieren. Entonces hay cosas muy valiosas que nosotros estamos viendo, que se están retomando, que se están
quitando el satán de malo, a lo mejor cada quien tiene en ese momento su situación, ¿verdad? Pues a proteger, yo soy el hombre más rico, quieren quitarme mis tierras, quieren desposeerme, pues voy a actuar. Cuando yo ayudé a Juárez, ¿verdad? A que se hiciera esta república, ¿me entiendes? Entonces hay antecedentes. Eso ustedes, dentro de lo que está ahora en la modernidad, ya viene el internet, ya en el internet te metes y preguntas algo y te lo responden. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo vamos a interactuar ahora con toda la toda la modernidad de lo que es lo electrónico? Pues bueno, se mezcla con lo que dices tú al principio. Actualmente la historia tiene que verse de todos los ángulos y bajo todos los medios. No solamente los libros, actualmente existen muchas otras herramientas. Las mismas medios de comunicación están encargados de hacer la difusión. Y aquí en este sentido creo que la historia tiene también que ser rigurosa. Por supuesto, todo el mundo puede tener sus versiones, puedes decir, bueno, Porfirio Díaz fue positivo, negativo para la nación, pero ahí está precisamente el chiste de esta profesión, que las personas que se dediquen a hacer historia, pues sí lo pueden hacer, pero tienen que tener bases científicas, es decir, un método científico de investigación, con consulta de fuentes, tienen que sustentar lo que se está diciendo, porque si no estaremos entrando en una serie de nada más de platicar anécdotas o decir cuestiones. Concretamente con lo de Luis Terrazas, con lo de Benito Juárez, con Porfirio Díaz, creo que todos somos víctimas de nuestro tiempo, todos somos producto de nuestro espacio y de nuestro tiempo que nos toca vivir. Y pues bueno, en el caso por ejemplo de Díaz, pues él estuvo viviendo en una época en la que fue un héroe, durante precisamente la época de intervención francesa, tuvo batallas gloriosas, era un personaje muy valiente que luchó mucho para estar en el poder, en contra del mismo Juárez, de Sebastián Lerdo de Tejada. Él llegó y estuvo, le dio al país toda una infraestructura, como ya bien dices tú, por decirte algo, pues tú bien lo sabes, introdujo todo lo que fue la red de ferrocarriles, que después se valieron otros personajes como Luis Terrazas, pero pues ahora sí que llegó otro tiempo que o se vieron las necesidades de otras personas o de otros grupos, en este caso concretamente de Madero y la revolución, ¿verdad? Que después Madero se le está criticando, los mismos caudillos de la revolución también se les critica en cierto sentido, es decir, precisamente en eso, tenemos que hacer la mezcla entre cómo difundir la historia de una manera responsable y que ya en base a eso que cada quien forme su criterio, es decir, si yo leo, por decir algo, el libro de Paco Ignacio Taibo, por decirles algo, él tiene una serie de fuentes, se apoya en diferentes personajes como los Jesús Vargas actualmente, para estudiar un tema específico que es el villismo. No nada más viene y pregunta a personajes, que también es algo valioso, eso es un trabajo etnohistórico importante, pero lo sustenta con documentos, lo sustenta de una manera holística. Entonces eso es precisamente lo que se tiene que hacer, si no nos vamos al anecdotario, es decir, qué mejor, por ponerte un ejemplo, a lo mejor no aplica, pero si tú quieres hacer una receta, qué mejor que tenerla de un recetario de alguien que ya lo hizo, ¿no? ¿Sí? No nada más que te dicen, pues ponle esto y esto y esto, y al último te sale ahí una capirotada. Pues ahorita lo estás viendo, hay ahorita televisoras nacionales que están sacando precisamente esta parte de Madero, donde realmente ves a un Madero diferente a lo que el apóstol de la democracia, y ahora no, hay un libro donde hablan de que tenía ciertas tendencias espiritistas, él se manejaba por los espíritus, tenía mucha ideología, ¿verdad? De que por ese lado él se manejaba, ¿verdad? Entonces, tú dentro de lo que hemos estado viendo ahorita, ves que hemos avanzado, que es importante que todo esto se empiece a poner en la mesa para sacar cada quien la conclusión. Por ejemplo, lo de Villa, a mí se me hace, pues que Villa, tenemos varios Villas ahorita, varios líderes que andan defendiendo los carros chuecos, antes que pues son bandidos porque no pagamos los impuestos, pero a lo mejor a toda la gente que benefician con su trabajo, pues son unos héroes, porque pueden traer un carro para llevar a sus hijos a la escuela o para ir al trabajo.
Entonces, esa es la parte que debemos verlo, ¿no? Pues creo que se tiene que ver, como te he estado diciendo, a los personajes históricos. Yo creo que hay que quitarles el mote en este sentido, un poco de responsables o de resguardadores de nuestro país, sino son personajes que han trabajado específicamente en cuestiones muy particulares. No podemos olvidarnos que, por ejemplo, si tú mencionas a Francisco Villa, a Pancho Villa, es parte de la identidad del chihuahuense. Entonces, esa parte de la identidad, pues te da una serie de pautas y una serie de comportamientos que dices tú. Por favor, a Villa, pues yo lo identifico con una causa, por decirlo así, noble. Hay otra gente que lo ve como un bandolero. Creo que se tiene que encontrar un punto medio, el decir, bueno, Villa estuvo en un movimiento determinado de la historia que fue la Revolución Mexicana, la cual sirvió para que actualmente tengamos cosas tan tangibles como lo es la democracia, para que se hayan instaurado instituciones como lo es servicios educativos, diferentes aspectos de nuestro devenir diario. Ya si él fue bandido, si era bueno, si era malo, es otra cuestión, porque creo yo que las causas ahora sí que hablan de las personas. Entonces, todos tuvieron, como ya mencionábamos, cuestiones criticables y cuestiones plausibles. Obviamente todos han servido a causas que han configurado México. Entonces, como te digo, todos son parte de nuestra identidad, pero tienen un porqué y una razón de por qué están en la historia. Vamos a un pequeño corte y ya damos el último repaso de todos, ya cómo vas a cerrar el año, ¿te parece? Me parece. Vamos a un corte rápidamente y regresamos con el recuento final ya de lo que Casa Juárez